La palabra de Dios que se va a establecer en nuestras vidas es Salmo 132, del 13 al 15. Vamos a leer juntos. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Estar gozosos en todo momento, orad sin cesar. Este es la buena voluntad de Dios para ustedes. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Le vamos a decir, tú eres un misionero en tu campo. Y voy a presentar a la persona que viene el día de hoy. Pero él es una persona muy ocupada, pero decidió venir hoy con un corazón hacia todos ustedes. Y él es quien estableció, quien creó el grupo de J.Oz, y también es el dueño de la empresa de hamburguesas Zion. Y vamos a saludarlo. Es Kim Chun-young. Con un aplauso, lo vamos a recibir con aplauso. Mucho gusto. Ya hace poquito estuve en un tiempo de misiones que tenía acá en esta iglesia, y nuevamente me invitaron acá. Al comienzo simplemente porque me invitaron, pues participé, y la verdad me gusta mucho. Y después, cada vez, después de la primera vez que vine, sigue viniendo. Me gusta mucho porque es una iglesia muy centrada en el evangelio, es muy sana, y la verdad me gusta mucho. Yo he ido a muchas iglesias y sin darme cuenta, pues me veo comparando las diferentes cosas, pero me doy cuenta que esta iglesia es muy especial y ustedes de verdad son muy bendecidos. Amén. De verdad, encontrar una buena iglesia, encontrar una buena comunidad, ustedes no saben lo bueno que es esto, lo importante que es esto. Entonces vamos a saludar a la persona que está al lado y le vamos a decir, tú eres una persona bendecida. A la persona que está adelante y detrás le vamos a decir, tú eres una persona muy bendecida. De verdad, son muy bendecidos. Hoy les voy a contar una historia de Zion. Y la verdad es que antes de hablar de Zion, de este restaurante, no puedo no hablar de J.Oz, que es un grupo de alabanza. Y tiene una razón por la cual existió. Nuestra iglesia coreana empezó en un milagro, en medio de pobreza, de muchas guerras y de muchas circunstancias. Pero hicieron de todo la iglesia coreana para poder mantener ese evangelio y entregarlo a nosotros. Y hemos pasado por muchas dificultades, y Dios nos da un corazón que nos duele esa realidad, eso está en cada uno de ustedes. Pero sabemos que muchísimos misioneros vinieron a este país a evangelizar a este país que inicialmente solamente seguía, no, que seguía rituales. Y mirando atrás la cantidad de misioneros que han venido, el tipo de misioneros que han venido, me doy cuenta que eran muchísimo más jóvenes que yo. Y cuando digo así, la gente se sorprende, pero veo que ustedes dos se estaban sorprendiendo. Pero cuando digo esto, la gente ya solamente me dice, ah, sí, usted sí se ve mayor. Antes se sorprendían cuando yo decía que eran más jóvenes que yo, pero ahora la gente es como, ah, pues sí, más joven que usted. Ahora ya soy mayor, ya me ven así, ya entiendo. Pero en esa época sí eran como 15, 18 años mayor que yo. Y ellos dejaron a sus padres, y también los padres estaban dejando que sus hijos dejaran sus países, dejaran sus familias. Y esto era una realidad. Y a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta del gran sacrificio que era esto. El sacrificio de estas personas, el servicio y las lágrimas de estas personas han sido muy importantes. Y esto permitió a que
permitió que después de cierto tiempo ya llamaran a Joseon, en esa época el Jerusalén de Asia. Y en esa época, si ven en la segunda foto, ahorita hoy en día existe Daejeondae, el centro comercial, pero en esa época todas esas personas se reunían allá a escuchar el evangelio. Y si ustedes van a ver como el museo que hay de Billy Graham en Estados Unidos, la sección más grande, el ministerio más grande que tuvo fue aquí en Yoido. Y Corea ha tenido todo este tiempo de bendiciones, sin embargo no pasó una generación completa y ya nos encontramos con una realidad muy diferente. Solamente esa generación le pasó a la siguiente nación el evangelio, pero solamente un 3.8% recibió el evangelio. Fue la generación y fue el tiempo en la que más rápido se fue transformado por el evangelio, y igualmente rápido, en menos de una generación, se perdió eso. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Si nosotros vemos en Jueces 2:10, dice que y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Eso es como si estuviera hablando de nosotros. Pero esto no es solamente la historia de Jueces o las personas de Israel, eso está hablando de nosotros también. ¿Por qué? Porque la siguiente generación se volvió simplemente otra generación. No sabemos exactamente qué fue, y esa siguiente generación no supo qué fue lo que pasó, qué fue lo que había hecho Dios. Y Dios nos está dando hoy en día un corazón que le duele eso, y aún así Dios nos dio una expectativa. El tiempo de nuestra iglesia no va a terminar ese tiempo de haber declinado, sino que se va a levantar una generación para servir a Corea y a las naciones. Entonces nosotros estamos orando por eso. Y muchas veces probablemente solamente en los huesos secos o un valle seco, pero sabemos que de esos huesos secos Dios puede levantar un ejército, y el inicio de eso es un deseo ardiente por esto y una motivación para vivir por esto. Y entonces, más allá de hacer buenas canciones, yo empecé a orar y yo le empecé a decir: Señor, levanta personas que realmente sus vidas sean adoración. Que no sean solamente los pastores o los pastores asistentes o los ministros los que tengan esta vida de oración, sino que todas las personas, en donde sea que estén, en cualquiera que sea su campo, puedan levantar una generación para el evangelio. Y entonces oramos y le decíamos: Señor, dame esta visión, y con esa visión empezamos a prepararnos y empezamos a dar culto. El nombre de J. Oz viene de Mateo 28, 18 al 20, porque en ese versículo dice que el Señor está siempre con ustedes dice: siempre estará con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces nosotros estuvimos durante 15 años en ese espíritu, orando juntos, y orábamos no que sean solamente cantantes o personas que alaban, sino que en sus vidas sean adoradores. Y ustedes se saludaron y dijeron: yo soy un misionero de mi campo, de donde sea que estoy. Y cuando los escuché saludándose así, la verdad fue muy importante, fue muy conmovedor para mí, porque nosotros también empezamos de nada, de no tener nada. Y ahora esta es una foto que tomé el año pasado. Habían alrededor de 4,000 personas. No era BTS, no era Blackpink, pero estas personas para dar culto estaban haciendo fila, y yo les pregunté de dónde venían. Y decían: venimos de Jeonju, de Mokpo.
¿Y a qué horas vinieron? No, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y venían desde muy lejos. Venían desde muy lejos, esperaban 3 horas para dar culto, después daban culto, después se volvían y se demoraban otras horas volviendo hasta donde ellos vivían. Y sabemos que Dios está levantando realmente este tipo de jóvenes, este tipo de personas que en su vida dan culto. Nos dábamos cuenta de eso. También hubo este culto y las personas no se iban a su casa. Estuvo lloviendo muchísimo y no se iban a su casa. Y todo para dar culto a Dios. Y de verdad así estaban locos por Jesús. Como dice la gente hoy en día, estaban locos, pero realmente esos jóvenes estaban locos. Era por Jesús. Y me doy cuenta que realmente hay una nueva generación que se está levantando. Y tuve esa seguridad. Y si están creyendo esto, si saben que Dios nos llamó para que disfrutáramos de esto, y yo espero que ustedes puedan disfrutar de esto. Y después de esto yo estaba muy feliz, pero como que surgió una nueva pregunta en mí. Dentro de la iglesia ya se está levantando un movimiento, y esto es muy bueno porque va a pasar con las personas que están debajo. Hay un 3.8% de personas que están dentro de la iglesia, pero ¿qué va a pasar con el restante que está fuera de la iglesia? Nosotros tenemos que dar culto en este lugar, pero ustedes tienen que saber que cuando salgan al lugar tienen que dar culto también. Y era como que Dios me preguntaba, ¿cuál es el lugar en el que usted está dando culto en el campo? ¿Cuál es ese lugar donde usted dice que está viviendo como misionero? Entonces nosotros estamos dando culto con mucho fervor dentro de la iglesia, pero Dios nos llevó hacia afuera. Y Dios nos dio ese corazón. Entonces entendíamos, sí, la gloria para Dios no es solamente durante el culto, sino afuera, en cualquier parte que estemos. Y con esto empezamos a hacer diferentes cosas y nos preguntábamos, bueno, hay muchos lugares donde muchos jóvenes se reúnen, comen, hacen muchas cosas. Pero hay algún lugar donde la gente pueda como, en Corea dice como hot place, un lugar donde todo el mundo quiera ir, y habrá algún como hot place donde la gente pueda ir a encontrarse con Dios, a descansar con Dios. Hay un espacio en el que todas las personas puedan venir, en que puedan expresarse de la manera en la que quieran y puedan incluso comer. Entonces en esa época, esas eran las preguntas que Dios me dio, y yo escribía estas preguntas que surgían en esa época. ¿Qué pasa si hubiera un lugar donde muchas personas pudieran venir? ¿Qué pasa si personas no creyentes que por trabajar, porque si yo trabajaría en este lugar, pero conocieran el evangelio a través de trabajar en ese lugar? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan? Ok. Mi corazón latía muy fuerte. Yo decía, si existiera un lugar así, Dios se va a alegrar mucho. Entonces empecé a tener un deseo de que hubiera un lugar así. Entonces, si nosotros vemos en Salmos 132, 3 al 15, dice que Jehová ha elegido a Sión, la quiso para habitación para sí. Dice, este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque lo he querido. Entonces yo leía este versículo y yo pensaba, Señor, yo soy servidor, pero soy un ministro, pero puedo hacer algún trabajo para ti. Yo estoy cantando canciones tenemos un grupo de alabanza que levanta gloria a ti. ¿No será algo más como santo de mi parte irme a África a ayudar a la gente? Pero en medio de todo esto, yo empezaba a entender a que Dios quería que esta visión no era mi visión, y Dios me decía a mí, esa no es su visión, esta es mi visión. Y el deseo de que Dios fuera glorificado en todos los lugares no era mi deseo, sino realmente era un deseo de Dios.
Entonces entendía que Dios quería establecer ese lugar y yo fui muy conmovido por eso en esa época. Si ustedes ven en Sión, la primera vez que aparece en la Biblia es segunda de Samuel. Y era un lugar donde adoraban en Sión, adoraban a otros dioses. Pero esa tierra se convirtió en una tierra para adorar a Dios. Nosotros entramos a esta tierra de los negocios, a esta tierra donde el mundo mueve su economía y en ese lugar le damos gloria a Dios. Y ese era el corazón que yo entendía y con ese corazón de que todas las tierras fueron para Dios establecimos Sión. Y entonces nos tocaba escoger el menú y empezamos a hacer el menú con hamburguesa. Y la gente me decía, ¿por qué tienes hamburguesa? Entonces yo les digo, porque me gusta. Obviamente esa no es la única razón. Estuvimos investigando, estuvimos buscando muchas cosas y siempre nos damos cuenta que los jóvenes en cualquier parte del mundo siempre comían hamburguesa. O sea, que estemos en Tokio, en Seúl, en cualquier país, el camino que nos conecta con los jóvenes era la hamburguesa. Y esa fue la visión que el Señor nos permitió tener y sabemos que antes tenían un templo y que que Dios estableció un templo, pero si nosotros vemos en Ezequiel 47, dice, hasta ahora ustedes me han dado culto acá en este templo. Pero de este lugar debe fluir aguas y salir a todos los campos, a las ciudades, y Dios nos dio ese corazón a nosotros. Y entonces esto es el edificio antes de que nosotros empezáramos la construcción. Había otra cosa y era un lugar donde se había manejado de manera ilegal por mucho tiempo. Y yo había estado buscando por Hongdae, por Seongsu, por Yeonnam, y el lugar en que Dios nos hizo iniciar fue en el lugar en donde estamos, pero Dios no me daba paz en ningún otro lugar, no me daba tranquilidad. Pero fue en Yeongjang donde encontré este lugar. Dios me llevó a ese lugar y me paró frente a este edificio. Y no sé si fue Dios, pero yo cuando me paré de frente a ese edificio tenía la seguridad de que era esto, y así fue como establecimos el primer lugar y quedó transformado de esta manera. En ese lugar que ahorita es la cocina, era un lugar donde cogían a los perritos y los mataban para hacer lo que vendían ahí antes ilegalmente, pero ahora se cambió la cocina de esta manera. Y probablemente empezamos muchos de ustedes viven cerca a esto y muchas personas empezaron a venir. Y cerca se crearon un lugar de pizzas, de ensaladas, comida vietnamita. Y surgió una lotería, un Burger King, un No Brand Burger, un montón de hamburguesas. Eso era lo que yo estaba esperando. Me gusta que hayan más restaurantes, pero porque tienen que lugar tantos lugares para comer hamburguesas. El lugar de al lado la gente de al lado compraron para tener un lugar de vino y venían todos los días a visitarnos, y entonces no sabemos por qué nos visitábamos tanto, y era porque querían que el interior el lugar de ellos fuera como el nuestro. Entonces después nosotros ya empezamos recibimos este certificado
recibimos este certificado y nos dan como un privilegio, no sé, no entendí bien, pero es algo muy bueno. Pero me doy cuenta que yo siempre que cuento esta historia la gente reacciona y ustedes son demasiado santos, y si no se evangelian no reaccionan. Digo que ninguno de ustedes está reaccionando, pero la gente reacciona siempre a este punto porque es algo muy sorprendente y nos han alargado este beneficio por varios años. Y la Biblia dice que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Y entonces, más que eso, fue un tiempo muy importante para nosotros. Y hace poco también abrimos otro lugar en Chongno. En ese lugar está nuestro segundo local. Y entonces así establecimos nuestro segundo restaurante. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo pueden ir a tantos lugares? Pero nuestra pregunta es más bien, ¿cómo podemos ir a estos lugares que están muertos y es darles vida? Entonces, una persona nos visitó y le contó a la gente que nosotros estábamos yendo a esas calles que estaban como cerradas, como olvidadas, y estableciendo restaurantes, y nos llamaron como de la ciudad para ayudarlos a una cosa de planeación. Nosotros no sabemos qué hacer, pero entonces estuvimos ayudando mucho y era para que se divirtieran, pero veo que ustedes están escuchándome con mucha seriedad, entonces voy a terminar mi documental. Y entonces nosotros pensamos, ¿cómo podemos todos los días hacer misiones? Este lugar de hacer hamburguesas y entregarlas, bueno, vender hamburguesas, ¿cómo puede este lugar volverse un lugar de misiones? Y la verdad es, ¿cómo podemos entregar el evangelio de esta manera? Nosotros obviamente tenemos que hablar el evangelio, eso es muy importante también, pero es no solamente cuando hablamos, sino que nuestra vida como tal tiene que ser así. Y por eso el Señor nos permite, nos dice cómo, vamos a leer juntos, preguntándole cómo podemos predicar en todos los lugares. Dice Hebreos 13:2, dice, no os olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Nosotros estamos ayudando a las personas, recibiendo a las personas, y es por medio de obedecer esta palabra que nosotros estamos entregando todo como culto, de manera que el poder estar de pie cada día, al hacer cada cosa cada día, es con este corazón de misiones. Entonces con este corazón empezamos a dar culto todos los días, incluso cuando saludamos a las personas, cuando decimos Zion. Nosotros somos Zion en nuestro corazón. Cuando decimos somos Zion, estamos haciendo nuestra confesión de fe, porque estamos diciendo como, hola, buenas tardes, este es el lugar donde habita la presencia de Dios. Y esto es lo que estamos, cada vez que saludamos a un cliente, es lo que estamos confesando. Y con el corazón de que la gente pueda confesar esto, y nosotros con este corazón, para que las personas que trabajen juntos realmente confesaran esto, empezamos a dar cultos juntos. Y entonces empezaron a dar culto de manera... vamos a leer. ¿Qué? Empezamos a dar este culto de manera que todos pudieran... Esta es nuestra misión. Y lo hiciéramos incluso para que los no creyentes pudieran hacerlo. Y nosotros ofrecemos servicios excepcionales que ofrecen confort y como placer a las vidas de los clientes con hospitalidad. Y entonces, en todo lo que hacemos que este sea en el corazón, en todas las cosas que hacemos con este corazón. Entonces, aquí hay algo que quiero compartir. Esto pasó. Una persona dejó este papel y se fue. Me llamaron y yo
me dejaron este teléfono y yo llamé. Y era... Entonces yo llamé a ver qué era lo que me querían decir. Y era que esta persona en su edificio surgió un nuevo café. Entonces a él le gustaría que no estaban empezando, habían dos cafés y él quería que entrara un lugar de hamburguesas y que él estuvo diciendo a alguien que buscara 6 lugares de hamburguesas buenos. Y entre esas 6 estaba Zion. Y entonces esta persona fue a los 6 lugares. Y cuando vino a Zion, dijo que el sabor le gustó mucho, pero que lo trataron muy como, no sabía por qué, pero que lo trataron como con mucho cariño. Era una persona que no era cristiana, pero él es una persona cristiana, pero fue muy conmovido por la atención al cliente de este lugar. Entonces él pensó que era solamente en este lugar. Y dijo, será solamente este lugar. Y era una persona muy mayor, pero se fue a otro punto de nuestra hamburguesería. Entonces a él le gustó mucho la hospitalidad. Y entonces él escribió el nombre y me lo dieron. Entonces, ¿esto qué significa? O sea, ¿qué tenía que hacer yo con esto? Entonces él dijo, yo le quiero dar a usted mi espacio en ese lugar, en Techidum. Y es una esquina en Techidum. Y entonces me dio el 50% de descuento en el depósito. Me dijo que me iba a disminuir al 60% la mensualidad. Son muy santos ustedes, son muy santos. Ustedes de verdad son muy diferentes a la gente del mundo. Pero entonces, nosotros así establecemos el tercer punto en, en Techidum. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que más me conmovió a mí en medio de todo esto? Y es que a Dios le agradó que todos los días diéramos culto. Parecía que nadie estaba viendo. Y lo hicimos solamente con un corazón de hacerlo delante de Dios. Y era un corazón de todos los días darle culto a Dios. Y la verdad es que nadie afuera realmente sabe que estábamos dando culto a Dios. Pero nos damos cuenta que Dios estaba viendo nuestro culto. Y que a través de eso Él estaba también abriendo puertas. Y esto para mí fue muy conmovedor. Porque son cosas que hacemos delante de Dios que creemos que nadie estaba viendo, pero Dios estaba viendo todo. Y no es solamente, cuando nosotros le decíamos Señor, nosotros no solamente queremos decir que tú eres el Señor en este lugar que es una iglesia, sino fuera de la iglesia también queremos confesar que tú eres Dios. Y me doy cuenta que Dios se agradó en esa confesión y nos dio la gracia para que fuera así. Y eso se convirtió para mí en una felicidad muy grande. Y después el Señor nos dio otra palabra. Vamos a leer Salmo 78, 72 y dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Nosotros, porque cuando estamos en el mundo y decimos que vamos a hacer misiones, le damos un espacio y creamos un lugar para que... es importante que nuestras vidas sea un lugar en donde Dios sea glorificado. Pero entonces, por ejemplo, que les quiero decir, por ejemplo, digamos que yo creé con esta visión, esta hamburguesa con esta visión y todo muy bonito, y los invito a comer y la verdad no sabe rico. Por más que la visión sea buena, ustedes no van a volver. Entonces nosotros queremos es que en medio de lo que nosotros hagamos, lo maravilloso de Dios también sea visto. Entonces eso es lo que Dios nos estaba diciendo todo el tiempo.
Y entonces nosotros orar, claro que es muy importante, pero si es importante, nosotros investigamos al punto de que no queríamos comer ya más hamburguesas. Comí muchos tipos de papa a la francesa, muchos tipos de hamburguesas, de, de todo. Incluso no queríamos comer más hamburguesas y seguíamos comiendo. Y Dios nos llevó a pasar esos tiempos. Y cuando empezamos Zion, la verdad es que no teníamos ningún cocinero profesional. Entonces cuando empezamos decíamos, bueno, ¿quién quiere cocinar? Y entonces había una persona que dijo, yo antes tenía interés en cocinar. Y así fue como empezamos. Él dijo, yo quiero intentarlo. Era entre una persona que simplemente dijo, pues me gustaría hacerlo. Yo antes tenía interés en cocina. Entonces teníamos que preparar. Entonces le dijimos, sí, ok, listo tú. Entonces empezamos a investigar cuál es el tipo de hamburguesas que más les gusta a los jóvenes. Y en esa época eran las hamburguesas de Downtown. Y empezamos como espías. No fue como espías, sino que aprendimos y después comimos. Pero entonces pensamos que iba a ser un año. Entonces nosotros nos demoramos mucho en la apertura y ajá, o sea, una persona que quería cocinar y nosotros no teníamos el lugar abierto, pero o sea, como que esta persona se iba a ir para otro lugar y lo mandó a un campamento para que se arrepintiera. Y después, bueno, volvió, pero después de mucho tiempo y de muchas cosas, por fin abrimos la puerta de Zion y la gente simplemente nos verá y dirá, oh, ¿se creo? Sí, claro, pero la verdad fue mucho tiempo y Dios nos llevó a preparar muy bien para poder sobrevivir en el mercado durante mucho tiempo. Pero la verdad Dios nos hizo pasar más tiempo del que ustedes creen antes de poder abrir la tienda. Estos son los puntos centrales valores centrales de nuestro restaurante. Pero entonces, tenemos que saber que este es un lugar en el que nos comunicamos con gente no creyente. Y entonces, ¿cuál es el punto central de este? La palabra. La palabra es el trasfondo de cada uno de estos valores que tenemos. Dios nos lleva a prepararnos para comunicarnos con estas personas que aún no son creyentes. Entonces, inicialmente cerrábamos la puerta una vez al año y hacíamos entrenamiento. Entonces entendí que este era un lugar muy importante para poder formar a las personas. Y el Señor, de hecho, nos dijo que formáramos a las personas, que les enseñáramos lo que Él nos había enseñado. Entonces empezamos a buscar una forma de poder enseñarle a las personas lo que Dios nos había enseñado. Entonces lo que hacíamos era que los trabajadores pudieran recibir esta palabra, ser entrenados en esta palabra. Y hay muchos no creyentes y entonces les enseñamos. Y entonces ellos mismos empezaron a descubrir esto. Para nosotros que estamos recibiendo palabra todo el tiempo, es algo muy lógico para nosotros recibir palabra, pero para ellos algo era demasiado novedoso. Y cada vez que hacemos entrenamientos en la palabra, ellos se sorprenden y nosotros nos sorprendemos. Les sorprendemos también que puedan ayudarse, colaborar, apoyarse
al otro y es muy sorprendente para ellos porque ellos viven, la verdad, todo el tiempo en competencia en este mundo. Y al punto que incluso cuando salen de trabajar con nosotros, siguen viniendo cuando cada vez que hay cumpleaños y les decimos, ¿pero por qué vinieron? Era nada porque era cumpleaños y ellos siguen viniendo. Y hay gente que dice, ay, aunque amanezca, pero aunque reciba menos dinero, quiero trabajar en este lugar. Para nosotros son cosas que tal vez son muy lógicas, pero para ellos es muy novedoso. Una persona empezó a trabajar y era no creyente y tenía una expresión muy oscura, no tenía una buena expresión todo el tiempo, entonces nosotros lo queríamos, pero no podíamos dejarlo así todo el tiempo, entonces lo bendecíamos todo el tiempo. Le decíamos, ay, tú eres muy valioso. Y esta persona que decía, se sentía súper incómodo, porque son así conmigo. Y entonces se rechazaba todo lo que le decíamos, pero a medida que pasaba el tiempo, estas bendiciones tienen una adicción. Entonces esta persona empezó a volverse más alegre, empezó a cambiar muchísimo. Él entró por Job Korea y él empezó a cambiar en unos meses. Y él le dijo al manager lo siguiente: yo no sé quién es Jesús, pero yo quiero ser como uno de ustedes. Yo no sé qué es lo que está pasando entre ustedes, en qué son ustedes, pero yo también quiero creer en ese Jesús. Era una persona que nunca había creído en Jesús y esto fue lo que dijo. Y cuando yo escuchaba esto, la verdad, era que mi deseo inicial cuando empezó este restaurante era que las personas no creyentes pudieran llegar a este lugar y conocer a Dios, que fuera realmente un lugar de misiones. Y esa fue el primer fruto de esa oración. Y yo cuando escuchaba eso, de verdad, como que me conmovió muchísimo. Entonces empezamos a hacer un ejercicio, cuáles son las personas no creyentes y cuáles son las creyentes. De manera que las personas creyentes puedan influenciar a los otros. Y entonces esto es una cosa que es una carga impresionante porque los no creyentes están mirando qué es lo que están haciendo los que son creyentes. Y entonces se les está dando esta responsabilidad a los que sí son creyentes. Y estos eran 50-50, pero esto tratamos de que fueran siempre 50-50, pero esto cambiaba todo el tiempo porque los no creyentes empezaban a creer y empezaban a creer y entonces empezaban a llegar nuevas personas y cuando llegaban personas nuevas se tomaba mucho tiempo en que crecieran en Dios, pero después empezaban a creer y empezaban a ser transformadas y realmente Jesús se volvía el rey. Teníamos este tipo de entrenamientos, este tipo de cosas. A mí me encanta C.S. Lewis y él expresa muy bien con términos del mundo del evangelio y Pablo también expresa muy bien el evangelio. Son métodos muy diferentes. Y entonces hay diferentes formas en las que este evangelio es compartido. Si nosotros vemos hay avisos en inglés en el restaurante y si se dan cuenta es tal cual. La verdad yo quería escribir Jesús es el rey de reyes por siempre, pero por una manera más amigable lo pusimos de esta manera y lo pusimos en diseños, pero en ese lugar pusimos. Una vez estaba Yu Jae-suk, que es una persona aquí de Corea, vinieron a este lugar y le tomaron fotos a este lugar, le tomaron fotos a los muros. Y ellos, a mí me emociona mucho, pero ellos no saben que la palabra de Dios salió en medio de sus transmisiones y ellos aún no lo saben, pero así fue. También se han hecho conciertos y se han hecho diferentes cosas en Zion.
Es un lugar donde las personas, tanto las creyentes como los no creyentes, pueden estar aquí. Y entonces, también el Señor nos ha llevado a encontrarme con diferentes personas y hay algo que ah, empezamos como con diferentes, nos hemos encontrado con diferentes personas con inversionistas y personas que, para poder ampliar los negocios. Y me acuerdo que una vez me encontré una persona y me dice, expresa, él me dijo, me encontré con un inversionista y me dijo, bueno, explícame tu negocio en 5 minutos. Y yo por dentro pensé, esta persona ha visto muchas películas. Pero entonces yo se lo expliqué en 5 minutos y le dije a nosotros, y entonces él escuchó todo y después me dijo, bueno, trae tu propuesta esta mañana de cómo lo harías en turno. Y él seguía sin darme mucho tiempo, entonces en ese poco tiempo preparé la palabra organicé la propuesta y se la entregué y él aceptó todo y él dijo que iba a invertir. Entonces me di cuenta que era un inversionista muy popular en Corea. Y él me apoyó con una cifra mucho más grande de la que yo pensé. Aleluya, ¿cierto? Yo la verdad, para mí eso fue mucha felicidad porque tal vez yo no soy tan santo como ustedes, entonces para mí fue muy emocionante. Pero entonces hablando con esta persona, eso no es ilegal. Él me dice, él quería como que invertir en un lugar, en una zona como gris, una forma gris. No era ilegal, pero era buscar la forma de pagar menos impuestos, y si pagaba menos impuestos me va a dar me podía entrar más dinero. Y entonces él me explicaba todo esto, entonces me decía, ay, tú me agradeces que te diga esto, que sé qué. Y entonces yo empecé a estar en una cosa muy cómoda, entonces era muy difícil y entonces yo le conté a una persona y una persona me dijo, ay no, creamos en Jesús, que yo sé que. Y yo le dije que se fuera. Entonces me fui a la casa y pensé muchísimo. Y la verdad es que había muchos pensamientos que buscaban racionalizar las cosas. Si hacemos esto, podemos crecer más, podemos ofrendar hartísimo más, si usamos esto para Dios, pues va a ser algo bueno. Y esta persona entonces decía que si no lo hacíamos a la manera que él quería, entonces él no nos iba a apoyar. Y entonces yo pensaba y pensaba. Y entonces Dios me hizo recordar por qué yo estaba empezando esto, que era por la gloria de Dios, que era para darle culto a Dios. Entonces, si empezamos de esa manera, no podíamos recibir esto que me estaban hablando. Ya el otro día busqué a esa persona. Entonces yo dije que iba, entonces las personas de ellos, que iban conmigo. Entonces que iban a ir conmigo y yo, pero ¿para qué van? ¿Para qué van a ir? Quédense acá, no tienen que ir. Entonces que querían ir y orar cerca del lugar. Entonces yo les dije, quédense ahí. O sea, que no tienen que ir porque yo los escucho también acá. El punto fue que yo al fin fue solo. Y le dije que yo no podía recibir ese dinero. Yo pensé que yo iba a hablar eso y se iban a abrir las puertas del cielo y iban a bajar ángeles y me iban a felicitar. Y yo le dije eso y este tipo se puso furioso. En esa época no entendí, pero esta persona durante muchos años había hecho así, era la primera vez que era rechazado y se puso furioso. Y yo me acuerdo que él me insultaba y me insultaba. Y yo pensé, bueno, voy a escuchar todos estos insultos y después me voy. Y ya. Y entonces, como que yo entendía que Dios me decía,
sea claro, porque yo la verdad yo quería decir lo suficiente e irme. Y Dios me dijo, sea claro. Entonces yo le dije, yo soy una persona que sirve al Dios viviente. Y yo hago todo delante de Dios. Y yo creo que yo vivo delante de Dios. No importa cuándo sea el dinero. Me parece que si no es de la forma más limpia, no puedo recibirlo. Yo le dije de la manera más clara y él me dijo, váyase. Y yo dije, bueno, yo hice lo que tenía que hacer delante de Dios y ya. Y después 2 semanas me llamó. Y él dijo que estuvo pensando. Y él decía que yo estaba loco, como por un tal Jesús puede rechazar así el dinero. Si está bien sin ese dinero, entonces hágalo, venga. Entonces usted está loco y igual lo va a poder hacer. Y, o sea, usted lo va a poder hacer porque usted está loco. Entonces al final nos dejó entrar sin, sin hacer las cosas así. Entonces, esta persona es completamente, vive una vida completamente separada de Dios, solamente de alcohol y muchas cosas. Y cuando empezó a estar con nosotros, entonces me llamaba y me decía que yo tenía que ir a tomar con él, tenía que hacer esto, aquello y que viniera hoy, tome alcohol. Y yo le decía, Señor, yo no puedo tomar alcohol. Y decía, ay, usted sí es que es muy complicado. Jesús también tomó alcohol, lea bien la Biblia. El Señor hasta me enseña la Biblia hoy, ahora. Ya han pasado 6 meses. Y una vez estábamos comiendo y esa persona me preguntó a mí. Y me dijo, pero esto, entonces, ¿qué es lo que lo divierte? Entonces, cuando los cristianos sabemos, cuando alguien nos pregunta eso es porque ya ahí va a haber un fruto. Entonces, él me empezaba diciendo, no hay nada divertido en mi vida. Él tiene un Ferrari, tiene todo. Él tiene todo y su casa es suficiente. Él dice que sin alcohol no puede dormir. Y tenía todo, yo pensé que él era el abuelito de los juegos de calamar. Y entonces me decía que él no tenía felicidad. Y entonces, ¿qué oportunidad fue? Yo le dije la felicidad que está en mí. Y yo le hablé de Jesús. Y en ese momento, la verdad, no se levantó una obra así de salvación. Pero ahora cuando me recibe la llamada me dice, aleluya. Él se encontró conmigo y entonces al estar conmigo todo el tiempo, él poco a poco va cambiando. Y un día le digo, ¿qué está haciendo? Y estaba escuchando el grupo de alabanza de Jayus y me estaba viendo mi mensaje. Y él vio todo. Y estaba escuchando todo y dijo, no sé qué está diciendo. Y me decía a mí, no sé qué está diciendo usted. Pero me dan muchas ganas de llorar y no sé por qué hay tantas lágrimas que quieren salir. Pero pero como que me dan ganas de llorar. Y entonces yo pensaba, si yo hubiera estado todo el tiempo en ese lugar, hubiera podido compartir el evangelio con estas personas. Si yo no hubiera tomado la decisión de que en todo lo que yo haga, mi vida fuera para la gloria de Dios, hubiera podido conocer a estas almas, hubiera podido conocer a este Señor. Yo encontré lo que es vivir para la gloria de Dios, lo que es predicar esto en, en el mundo, porque encontré esto.
Y entonces estas personas lo único que pueden tener de pronto es más dinero que nosotros, pero si nosotros tenemos la seguridad de decir, no, nosotros vivimos de otra manera, nosotros somos personas del reino de Dios. Nosotros no vivimos de la forma en la que vive la gente de este mundo. Y entonces el Señor me llevó a entender esto una vez más. Tenemos que saber quién soy yo y Dios quiere que mostremos quiénes somos nosotros cuando estemos en el mundo y cuando estemos en cualquier lugar. Dios nos envió a nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere que hagamos? Que mostremos quién es Dios. Eso es lo que Dios desea. ¿A través de quién? De mí. Dígale a la persona que está al lado, vamos a decirle a la persona que está al lado, tú eres un misionero de tu campo. No hay... Nosotros tenemos que saber que todo está bajo la soberanía de Dios. Y el lugar de donde nosotros estamos es porque Dios nos mandó. Yo los bendigo y yo espero que ustedes puedan compartir esto en cada lugar. La forma en la que estamos haciendo todo esto que les he contado es que nos podamos también comunicar de una manera bíblica, de una manera que la gente pueda entender. Que en el campo se establezca el reino de Dios. ¿Ustedes van a orar por Zion? Para que Zion pueda seguir viendo para el establecimiento del reino de Dios, que sea un modelo para esto. Me gustaría mucho que oraran por esto y yo sé que Dios los va a llevar a esto y voy a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos guiaste no solamente para ser salvos, no solamente para estar en un lugar, sino para recibir la gracia, responder a esa gracia y mostrar la misión que hemos recibido en donde sea que estemos. Y te damos gracias por esto y oramos para que a través de nosotros este evangelio sea predicado en todos los lugares, porque sabemos que tú nos mandaste a nosotros y oramos a que todos ese lugar donde tú nos has enviado, el reino de Dios se ha establecido. Nosotros no somos personas de este mundo, por eso permítenos a vivir realmente como jóvenes curamdeo delante de Dios. Y reconocemos hoy que tú nos enviaste al campo como misioneros, llévanos a vivir como misioneros, llévanos a tomar esta misión y realmente testificar esto, que realmente seamos usados para ti y te damos la gloria y oramos en el nombre de Jesús. Amén.